Secundaria primer grado. Historia. La segunda revolución industrial. El contexto. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Es un enorme gusto estar de nuevo con ustedes. Soy el maestro Saúl Miranda. En la sesión de hoy estudiaremos cuál fue el contexto que guardaba una parte del mundo hacia finales del siglo XIX. Esto es, desde el año 1870 hasta 1914. Junto con los inventos tecnológicos científicos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Comenzaremos, no sin antes recordarles que es necesario lavarse las manos constantemente con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. Si necesitan salir, no olviden usar correctamente su cubrebocas, esto es, cubriendo nariz y boca. Además, procuren mantener una sana distancia, es decir, permanezcan alejados de las personas mínimo 1,5 metros. Siguiendo con lo planeado para ustedes, el propósito de hoy consiste en reconocer el proceso de desarrollo de la segunda revolución industrial y los avances científicos tecnológicos que la caracterizaron. También les invito a abrir su libreta y a tomar su bolígrafo para que hagan las anotaciones pertinentes. ¿Se han preguntado cómo ha evolucionado la tecnología a través del tiempo? Hoy en día tenemos a la mano una serie de innovaciones tecnológicas que impactan en nuestra vida diaria, en diferentes ámbitos, tales como la medicina, la química, la agricultura, la ganadería, entre muchas otras actividades. Pero estos cambios no aparecieron por arte de magia, sino que han sido el fruto del trabajo colectivo humano que se ha gestado durante siglos. Estoy seguro de que se han preguntado cómo es posible que ahora nos comuniquemos con personas que se encuentran del otro lado de nuestro continente en cuestión de segundos. Como toda evolución, siempre existe el punto de partida. Espero que esta sesión les permita resolver algunas de esas dudas. Acompáñenme por un viaje a través del tiempo. Comencemos. Para ello, vamos a leer el siguiente texto del historiador inglés Eric Hobsbawm, quien en su obra La Era del Imperio, 1875-1914, sintetiza las grandes transformaciones que sufrió Europa en el periodo que nos ha tocado estudiar en esta sesión. Cambio es el término que define al siglo XIX. Cambio en función de las regiones, con algunas excepciones de escasa importancia. Todos los países, incluso los que estaban más aislados hasta ese momento, se vieron atrapados de alguna forma en los tentáculos de esa transformación global. Lo que más habría impresionado a un observador en el decenio de 1870 habría sido la linealidad del cambio. En términos materiales, así como del conocimiento y de la capacidad para transformar la naturaleza, parecía tan evidente que el cambio significaba adelanto que la historia parecía equivaler al progreso. El progreso era especialmente evidente e innegable en la tecnología y en su consecuencia obvia, el incremento de la producción material y de la comunicación. La máquina moderna, casi toda ella de hierro y acero, utilizaba como fuente de energía casi exclusivamente el vapor. El carbón había pasado a ser la fuente más importante de energía industrial. Por otra parte, las nuevas fuentes energéticas, la electricidad y el petróleo, no tenían todavía gran importancia, aunque en el decenio de 1880 se podía contar ya con la generación de electricidad a gran escala y con el motor de combustión interna. La tecnología moderna no solo era innegable y triunfante, sino además claramente visibles.
Las máquinas utilizadas para la producción, aunque no especialmente potentes de acuerdo con los parámetros actuales, en 1880, en el Reino Unido, la potencia media era de menos de 20 caballos de vapor. Eran muy grandes, siendo todavía de hierro en su gran mayoría. Pero, sin duda alguna, las mayores y más potentes máquinas del siglo XIX eran también las más visibles y audibles. Estamos haciendo referencia a las 100.000 locomotoras de ferrocarril que arrastraban casi 2.750.000 vagones en largos trenes bajo estandartes de humo. Los 22.000 barcos de vapor que existían en el mundo en 1882, aunque tal vez eran máquinas más potentes todavía que las locomotoras, no solo eran mucho menos numerosas y tan solo visibles para la pequeña minoría de individuos que frecuentaban los puertos, sino en cierto sentido mucho menos típicos. Por lo que respecta al conjunto de la navegación mundial, en 1880 de cada 4 toneladas, 3 correspondían a la energía eólica y solo 1 a la de vapor. La tradición predominaba aún en el agua, muy especialmente a pesar del cambio de la madera al hierro y de la vela al vapor, en todo lo referente a la construcción, carga y descarga de los barcos. ¿Hasta qué punto habría prestado atención un observador atento y serio en la segunda mitad del decenio de 1870 a los avances revolucionarios de la tecnología que se estaba incubando o que estaban viendo la luz en ese momento? Los diferentes tipos de turbinas y motores de combustión interna, el teléfono, el gramófono y la bombilla eléctrica incandescente, que acababan de ser inventados. El automóvil que hicieron operativo Daimler y Benz en la década de 1880, sin mencionar la cinematografía, la aeronáutica y la radiotelegrafía que se pusieron en funcionamiento en el decenio de 1890. Casi con toda seguridad habría esperado y anunciado importantes avances en todos los campos relacionados con la electricidad, la fotografía y la síntesis química, aspectos suficientemente familiares ya. Y no se habría sorprendido de que la tecnología consiguiera superar un problema tan obvio y urgente como la invención de un motor móvil para mecanizar el transporte por carretera. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿cierto? Como escuchamos, la tecnología cambió de manera exponencial a principios del siglo XIX, y esto se tradujo en mayor progreso material para muy pocas personas. El autor remarca la importancia de las fuentes de energía de la primera revolución industrial, que comprende aproximadamente desde 1760 hasta 1860, tales como el carbón, el vapor, la energía hidráulica y sí, la energía eólica. Hace énfasis en el ferrocarril y el barco de vapor como impulsores de la producción material. Además, enfatiza que en la segunda mitad del decenio de 1870 hubo un avance revolucionario en la tecnología y vieron a la luz las turbinas, el motor de combustión interna, la electricidad, la cinematografía, entre muchas otras. Por lo anterior, preguntémonos lo siguiente: ¿cuál es el contexto que guarda el mundo occidental hacia las postrimerías del siglo XIX? ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de la segunda revolución industrial? ¿Qué inventos tecnológicos, científicos vieron la luz en la segunda mitad del siglo XIX? Sin duda, uno de los principales cambios que denotan en esta época es la economía. Ahora existía una gran masa geográfica en donde vender los principales productos que se estaban produciendo. Esto es, el proceso industrial llegó a más territorios que antes.
Hubo más países que comenzaron a industrializarse y esto trajo consigo una rivalidad entre las principales potencias industriales. La revolución tecnológica hizo que los inventos hechos en la primera revolución industrial se actualizaran y poco a poco fueran perfeccionándose. Asimismo, la concentración del capital dio nacimiento a las grandes empresas y pronto muchas pequeñas empresas de producción fueron absorbidas por la vorágine masiva de la producción. Aunado a esto, hubo una transformación radical en los bienes de consumo, es decir, hubo una mayor demanda de productos alimentarios y de vestido, debido al aumento de población y al surgimiento de nuevos centros urbanos. Además, el consumo de las clases ricas creció sin precedente. Por último, y no menos importante, es la estrecha vinculación que tuvieron la política y la economía. Esto es, la intervención que el Estado tenía en la economía. Bajo este cambio en la economía, surgió un nuevo tipo de colonialismo mucho más agresivo que en los siglos anteriores. Esta se vio impregnada de nuevas formas de dominación a través del uso de las nuevas tecnologías, es decir, la supremacía que comenzaron a adquirir las potencias industrializadas sirvió de ancla para apoderarse de nuevos territorios y extraer las principales materias primas que necesitaban para la producción, tales como petróleo, caucho, estaño y el cobre. A esta etapa, que también estudiamos, se le conoce como la era del imperialismo, por las razones que acabamos de mencionar. Las potencias europeas, en la búsqueda de materias primas para acrecentar su producción, se abalanzaron contra las zonas no ocupadas de África y para 1914, este continente se encontraba prácticamente en las manos de 6 países europeos. Así es, alumnos y alumnas. África pertenecía en su totalidad a Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Portugal y España. La sociedad experimentó cambios en la forma de ser y estar en el mundo industrial. Poco a poco se hundió el estilo de vida tradicional y salió a flote un estilo de vida menos formal y más privado. Este impulso de cambio en el estilo de vida tuvo varios factores, entre los que destacan la democratización de la política, el debilitamiento entre la burguesía triunfante y los valores tradicionales, cambio en los roles determinados para la familia, como es el caso de una cierta emancipación de la mujer dentro de ella y el incremento aspiracional de pertenecer a la burguesía, es decir, a la clase media. La cultura no se quedó atrás y junto con el avance del capitalismo industrial, el arte experimentó cambios sustanciales que se tradujeron en nuevas modas y esnovismo que inundará las calles y mentes de Europa. La literatura resaltaba la confianza en el progreso y la idea de un futuro promisorio. Otro ejemplo lo encontramos en el número de teatros que surgían en Europa. En Alemania se triplicó su número. Las actividades culturales se convertirían en indicador de estatus. A mayor cultura significaba una mejor posición social. La sociedad burguesa trató siempre de diferenciarse de las clases menos favorecidas, y esto lo hizo a través de símbolos que en la actualidad siguen estando presentes, tales como el piano, los muebles Art Nouveau, el cine, entre muchas otras. Hasta aquí hemos dado respuesta a 2 de los cuestionamientos que generamos al principio del desarrollo de la sesión. Ahora daremos respuesta a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué inventos tecnológicos científicos vieron la luz en la segunda mitad del siglo XIX? Antes de entrar en materia, observemos y escuchemos el siguiente video. Difícilmente nos ponemos a pensar de dónde vienen los inventos tecnológicos que hoy nos facilitan tantas cosas de forma rutinaria.
Y si te dijera que la gran mayoría de ellos existe porque hace siglos, algunos científicos dedicaron sus esfuerzos a entender y explicar fenómenos como el electromagnetismo? Los descubrimientos y avances científicos del siglo XVIII permitieron que durante el siglo XIX la ciencia tuviera un notable desarrollo en diversas áreas del conocimiento y a su vez, esos avances repercutieron con efectos muy evidentes en la sociedad. La manera de pensar se orientó con mayor fuerza hacia el racionalismo. El saber científico ganó un gran prestigio y se perfeccionaron las técnicas de observación y de experimentación. Sus avances eran tan impresionantes que llevaron a muchas personas a tener una firme creencia en las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Y ahora sabemos que efectivamente muchas cosas mejoraron, de forma que quizá entonces ni siquiera hubieran podido imaginar. Veamos algunos de los avances científicos más importantes del siglo XIX. En la física, durante varias décadas, se creyó que las leyes de Newton lo explicaban todo. Pero en el siglo XIX, las aportaciones de James Clerk Maxwell sobre el electromagnetismo y el comportamiento de la luz llevaron a la conclusión de que esta no es un objeto, como se creía hasta ese momento, sino un campo electromagnético. Este fue un gran paso para poder usar la luz eléctrica. En la biología, el investigador inglés Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución. Él postuló que todos los organismos descienden de ancestros comunes y que las especies evolucionan por un proceso que llamó selección natural. La evolución de las especies implica pequeños cambios al azar en los genes de una población, de manera que ésta puede cambiar para adaptarse a su medio. En la patología, el científico francés Louis Pasteur, luego de haber observado las enfermedades del gusano de seda, sostuvo abiertamente que las enfermedades humanas tenían su origen en la acción de los microbios. Muchos médicos la consideraron como algo difícil de comprobar. Pero Pasteur fue capaz de probar su teoría, y sus investigaciones lo llevaron a desarrollar vacunas utilizadas para curar la difteria y la rabia. Por su parte, Joseph Lister aplicó la teoría bacteriana de las enfermedades y la cirugía. En aquella época, por las malas condiciones higiénicas en que se practicaban las cirugías, había muchos fallecimientos debido a los gérmenes. En química, John Dalton planteó que las moléculas están formadas por átomos, lo que dio como resultado la primera tabla de pesos atómicos. Dmitri Mendeleev y Julius Lothar completaron la tabla periódica de los elementos. Los avances tecnológicos en la astronomía permitieron la construcción de telescopios de alta capacidad, gracias a los cuales William Herschel pudo hacer observaciones de nuestra galaxia, en particular de las nebulosas, y el campo de estudio de los planetas se amplió aún más. Todos estos avances de la ciencia tuvieron una gran incidencia en las visiones que se plantearon en este siglo sobre los seres humanos y la sociedad. En el siglo XIX, los descubrimientos y avances científicos fueron aprovechados para mejorar los niveles de vida de la población, como fue el caso de las vacunas y los métodos antisépticos. También se desarrollaron nuevas formas de comunicación a partir de la teoría del electromagnetismo, como el telégrafo, el teléfono, la lámpara incandescente, el tranvía y la radio. Además, se sentaron las bases para los avances tecnológicos y científicos que se desarrollarían durante el siglo XX. Como pudieron observar y escuchar en el video, los avances tecnológicos científicos ayudaron a transformar la energía, cuyo perfeccionamiento transformó la vida de la humanidad. La adaptación de la tecnología al proceso de producción y al transporte la podemos observar en el motor de combustión interna, y así consiguió generar un transporte más eficaz. A continuación, observaremos algunos personajes que contribuyeron con sus conocimientos científicos para desarrollar la tecnología de la cual nosotros disfrutamos ahora. Alessandro Volta, nacido en Italia, fue un pionero en los estudios de electricidad y dio al mundo la pila voltaica, cuyo invento es la base de una gran cantidad de aparatos electrónicos. Michael Faraday fue un físico de nacionalidad inglesa,
quien descubrió la inducción electromagnética, cuyo invento sentó las bases para la construcción de generadores eléctricos. Thomas Alva Edison, inventor estadounidense, se le atribuye el descubrimiento de la bombilla eléctrica, esto es, el foco, lo que permitió que la industria pudiera trabajar aún sin gozar de la luz solar. Iluminó paulatinamente los hogares y las calles. Por último, Gottlieb Wilhelm Daimler, quien colocó un motor de gasolina sobre el armazón de un coche de caballos, y fue así como surgió el automotor. Este personaje, junto con Carl Benz, construyeron los primeros automóviles Mercedes. En cuanto a las comunicaciones, en 1871, Antonio Meucci patentó el teletrófono, predecesor del teléfono. En 1896, Heinrich Rudolf Hertz y Guillermo Marconi inventaron la telegrafía sin hilos. Gracias a las comunicaciones, la industrialización siguió su curso y así noticias, ideas o modas corrían a mayor velocidad. ¿Qué creen? Se nos ha terminado el tiempo. Así que antes de despedirnos, vamos a recapitular lo que estudiamos en esta sesión. 1. Identificamos las fuentes de energía de la primera revolución industrial, como el carbón, el vapor y la energía hidráulica, y de la segunda revolución industrial, como el petróleo y la electricidad. Además, el avance revolucionario que se dio en las tecnologías. 2. El contexto de la época que se encuentra marcada por varios cambios en la economía, que más países industrializados, concentración del capital en las grandes empresas, mayor demanda de los bienes de consumo y la vinculación entre la política y la economía. 3. El surgimiento de un nuevo colonialismo, donde las potencias europeas buscaban mayores mercados y conquistaban más territorios para extraer las principales materias primas. Asimismo, los cambios en la forma de ser de la sociedad burguesa europea. 4. Personajes e inventos tecnológicos que surgieron en la segunda revolución industrial. Esperamos que esta sesión les haya ayudado a comprender el tema. ¿Recuerdan cuál fue nuestro propósito? Reconocer el proceso de desarrollo de la segunda revolución industrial y los avances científicos, tecnológicos que la caracterizaron. Para reforzar lo aprendido, les tengo un reto. Elaboren un cuadro en el que identifiquen en apartados o instrumentos que emplean en su vida cotidiana con los inventos trabajados a lo largo de la sesión. Para realizar su actividad pueden utilizar el formato que aparece en pantalla. En la primera columna destaquen la fuente de energía. En la segunda columna, el invento. En la tercera columna, coloquen los aparatos o instrumentos de la vida cotidiana que emplean. Asimismo, les sugerimos ilustrarla. Podrán incorporar imágenes o dibujos. Si les es posible, no olviden compartir su trabajo. La retroalimentación es una parte fundamental de nuestro aprendizaje. Para completar el reto, no olviden que este tema lo podrán encontrar en su libro de texto gratuito. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Asimismo, retomen sus apuntes de las sesiones pasadas y el reto que elaboraron en la sesión. ¿Dónde y cuándo la segunda revolución industrial, es decir, la línea del tiempo de este proceso histórico? ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir aquí en Aprende en Casa 3. Continúen llevando a cabo todas las medidas sanitarias. ¡Hasta la próxima!